Esta semana ocurrió una coincidencia que yo creo que fue muy ilustrativa acerca de cómo van los asuntos en materia de libertades en este país. Las redes sociales me recordaban que hace justo un año el presidente Danilo Medina, el año pasado, pronunciaba un discurso en el que decía textualmente lo siguiente: he respetado el derecho a disentir del gobierno, a nadie le he pedido que rectifique en lo que dice, he permitido que la gente se exprese libremente y que digan lo que quieran. En definitiva, hay un jurado que tendrá que valorar si se hizo bien o se hizo mal, que es el pueblo. Y en esa primera parte de ese discurso que pronunció, creo que fue el 13 de agosto puntualmente, el presidente Danilo Medina, él habla de que su gobierno respetaba las opiniones disidentes y a las personas que disentían de él. Y esa red social me recordaba que en ese momento tomé esa parte del discurso y le recordaba a quien sea que pudiese leer, porque así trabajamos las personas que hacemos este tipo de oficio, que eso no era cierto, que ese gobierno en los últimos 2 años previos a haber pronunciado ese discurso había sacado a varios periodistas del aire, había perseguido varios jueces, incluyendo a Miriam Germán, y los intentos denunciados de presión contra jueces del Tribunal Superior Electoral, habían inventado expedientes para presionar, habían triplicado las intervenciones telefónicas, y esas son solo las oficialmente registradas, espiaron a la oposición y disidencia con una vigilancia inmensa, agredieron a manifestantes con carteles en varias ocasiones, lanzaron bombas lacrimógenas a gente protestando pacíficamente, cancelaron funcionarios tras evidenciar desacuerdo con posiciones político-partidarias del presidente o de su anillo, apresaron a ciudadanos por hacer reclamos a un legislador del grupo de gobierno en el estadio, etcétera, etcétera, etcétera. No, y te agrega eso, y Marino Zapete estaba sometido a la justicia por una hermana del procurador porque reveló unos documentos oficiales que eran prueba de un acto de corrupción, y en lugar de perseguir la corrupción, persiguieron al periodista que la dio a conocer. Bueno, y circuló un audio donde funcionarios con sede en Palacio ordenaban a que un grupo de personas le cayeran arriba, textualmente, a Uchi Lora, porque, bueno, hacía el trabajo que siempre hemos visto que hace. Entonces, decía que había sido una coincidencia, porque justo el día que la red social me recuerda que yo había publicado ese comentario acerca de lo que había dicho el presidente el 13 de agosto del 2020, en ese entonces Danilo Medina, justo ese día la Sociedad Interamericana de Prensa solicita a un grupo de periodistas y abogados que llenen una encuesta para medir cómo anda la libertad de prensa, y muchas de esas preguntas que en ese momento habríamos respondido en detrimento, digamos, de la libertad de expresión, habríamos dicho, es que esto no se está cumpliendo, esto que es necesario para la libertad de expresión está siendo lacerado. Hoy, un año después, en honestidad, no se puede decir qué está pasando, y yo creo que eso vale el comentario. Por ejemplo, una de las preguntas dice: ¿el Estado, en cualquiera de sus niveles, favorece la persecución a periodistas cuyas expresiones, con intención o sin ella, sean consideradas a priori como una ofensa a los funcionarios del Estado o a grupos afines? Otra pregunta: ¿el Estado, en cualquiera de sus niveles, emite o promueve discursos de intimidación, estigmatización y odio contra periodistas? Ahí aplica el ejemplo suyo. Por último, ¿el Estado, en cualquiera de sus niveles, practica el uso discriminatorio de las disposiciones tributarias, generando privilegios fiscales para medios afines a las posturas gubernamentales o perjudicando a aquellos medios o sectores de medios contrarios a la línea oficial? Y de eso se ha denunciado muchas veces. También había una pregunta que en cualquiera de los dos escenarios habría que responder por razones técnicas, que no se daba, pero que solo por razones técnicas antes habría que responder que no, que es la siguiente: ¿el Estado, en cualquiera de sus niveles, utiliza indebidamente el derecho al olvido para eliminar el registro histórico de asuntos de interés público? Ahí habría que responder que no en 2020 y en 2021, porque no es bajo la excusa del derecho al olvido, pero la cantidad de información que aquí se borró en el gobierno pasado, antes de la transición o durante la transición, es una gran pena, porque deja poca claridad para el desarrollo de la política pública o la continuidad del Estado. Yo quería, reitero, rescatar esto, porque
cuando yo veía esas preguntas y veía que tenía que responder si sí o si no, yo decía, increíble cómo hace justo un año, si esto estuviese midiendo 2019-2020 y no 2020-2021, las respuestas serían absolutamente contrarias. Y en este aniversario, digamos, de un nuevo gobierno que tiene sus luces y sus sombras, creo que es justo decir que lo que ha pasado a favor de la libertad de prensa en comparación con lo que ocurrió en los últimos 2 años del pasado gobierno es favorable y de hecho con las tendencias que había hasta encomiable. Sí. Mira, por otro lado... Perdón, Unchi, antes que pase, ¿sí? Yo voy a sangrar por la herida ahora. Sí. Como ustedes saben, yo soy el editor del periódico eldia.com.do, que es la versión digital del periódico El Día, ¿verdad? Nosotros allí fuimos víctimas. Yo no cambié nunca los resultados porque no iba a caer en lo mismo que me estaban haciendo. Pero oigan, no había una sola encuesta, durante la campaña, es decir, 2019-2020, en la que no ganara la posición del gobierno. ¿Y cómo se hacía eso? Mediante los llamados bots, es decir, sí, utilizaban los motores o utilizaban centros, call center, donde ellos tenían una maquinaria para tergiversar completamente y hacer que los resultados, cualquier encuesta, la que sea. Yo, por ejemplo, puse yo voy a probar ahora y le dije a alguien, ven a ver lo que pasa aquí. Y entraba al manejador de la página. Voy a poner un absurdo. ¿Está usted de acuerdo con que el gobierno, creo que aumentara algo, no? Era una cuestión que la gente debía votar que no. Y entonces ganaba el sí, Uchi, de una manera asombrosa, sí, porque le metían gente a votar. Y eso, señor, en una cuestión sencilla, porque sí, dígame usted, en internet una encuesta por un periódico digital no tiene mayor trascendencia, y ahí se empeñaban ellos en que los resultados fueran los que le convenían. Eso era un engaño, Un autoengaño. que los engañó a ellos mismos. Sí, justamente, sí. Ahí va, me leíste el pensamiento. Sí, ¿por qué para engañar a los demás? Sí, pero... Y terminaron engañándose ellos mismos. Se creían su propia historia. Por eso ellos pensaban que iban a ganar las elecciones. Ya lo creían. ¿Verdad? Ya al final fue que Danilo dijo, búsquenlo abajo de la piedra, no voten. Pero se lo creyeron porque tenían demasiado control y demasiado dinero. Aparte de las bocinas que tenían, que es una cosa escandalosa. ¿Eh? Sí, que es bueno que todavía están ahí. Que todavía están ahí. Y nadie los persigue, dicho sea de paso. E incluso esos encargos que le hacían antes de acabar con los comunicadores independientes que le hacían crítica al gobierno, ellos lo siguen haciendo. Sí. Pero siempre he pensado que ese tipo de cosas solo las creen aquellos a los que le conviene creerlo. Gente que haya perdido un privilegio, gente que haya perdido un negociazo. Entonces eso, cuando le dicen, fulano, el que denunció lo que tú hiciste, es un bandido. Ah, sí, es verdad, es un bandido, porque le conviene creerlo. Sí. Pero más de ahí no creo que eso surta efecto en la población. Bueno, hay otro tema, rápidamente, y es que hay una discusión que se expresa principalmente en el Congreso entre legisladores del PLD y del PRM. Iván Lorenzo, el vocero del PLD en el Senado, le llevó un trofeo al PRM, de que como el gobierno del PRM es el campeón del endeudamiento. Y entonces después fueron los del PRM y le llevaron 3 trofeos de que como los campeones de la corrupción al PLD. Ahora, eso es una discusión política, no económica. No es de economía que están hablando cuando hablan de endeudamiento y esas cosas. Pero ayer recibí un cuadro que me hizo llegar Cándido Mercedes, sociólogo, ustedes lo conocen muy bien, analista de la realidad dominicana. Que está en sintonía. Y entonces, esto es
¿Cómo se endeudó cada gobierno de Balaguer para acá? Y mírenlo ahí. Balaguer, del 66 al 78, 12 años, contrajo deudas por 1.202 millones de dólares. Eso daba un promedio de 100 millones anuales. Exacto, 1.200 en 12 años, 100 millones de dólares anuales. Entonces, Antonio Guzmán, del 78 al 82, se endeudó notablemente más que Balaguer, 1.500 millones en 4 años. Y eso da un promedio de 300 millones de dólares al año en deuda. Salvador Jorge Blanco, del 82 al 86, se endeudó en 887 millones, que da ese promedio de 221 millones y medio al año. Sustancialmente menos que en el gobierno de Guzmán. Entonces, volvió Balaguer del 86 al 96, 10 años más, y se endeudó en 184 millones, que era un promedio de 18.4 millones de dólares al año, bajísimo. Ese es el de menor endeudamiento. Entonces, bueno, no, menor que ese fue Leonel Fernández, pero solo en su primer periodo, del 96 al 2000, porque pagó más de lo que tomó prestado y entonces es el único gobierno en el que el saldo ha sido negativo en endeudamiento, ¿verdad? Se pagó más de lo que se tomó prestado. Entonces viene el gobierno de Hipólito Mejía del 2000 al 2004, que se endeuda en 3.201 millones, que ese rompió todos los récords existentes hasta ese momento. Un promedio de 800 millones de deuda al año, 800 millones de dólares. Pero luego viene Leonel Fernández y ya en ese segundo periodo cambia la cosa. 12.000, se volvió loco cogiendo prestado, 12.878 millones de dólares para un promedio que duplicó el de, ¿cómo es? El de Hipólito, el récord de Hipólito, sí. No, porque son 1.009, ¿es 1.009 o 1.809? 1.609. 1.609 lo duplicó. Lo duplicó, exactamente lo duplicó. 1.600 millones de dólares al año. Entonces, Danilo Medina, del 2012 al 2020, en esos 8 años, tomó préstamos por 23.362 millones para un promedio de 2.020 millones al año. Y Luis Abinader, en lo que va de este año, porque lo que pasa es que la estadística del 2020 se divide en 2 gobiernos y no está hecho el corte quirúrgico de hasta el 16 de agosto y desde el 16 de agosto. Entonces, pero a finales en los primeros meses, a finales del 2020, el gobierno de Abinader, eso no está en el cuadro, se endeudó en unos 3.000 millones de dólares y luego, ponme el cuadro de nuevo, entonces en lo que va de este año hasta junio, 4.024. No se puede sacar promedio porque hay que hacer el corte del 16 de agosto del año pasado hacia acá. Y eso no aparece en la total cifra. como de 7.000 y algo de millones. Son 7.000 y algo de millones. El endeudamiento tiene varios temas. Ayer lo señalábamos, las fuentes del endeudamiento. En este momento, la mayoría de los préstamos se están haciendo con organismos multilaterales, que los préstamos son a más corto plazo, a más largo plazo y a menos intereses. Exacto. Pero además con supervisión de esos organismos sobre el uso que se le da a esos recursos. Pero puede ser también por préstamos tipo comercial a los que se aficionaron los gobiernos de Hipólito y de Leonel, que son a altos intereses, a corto plazo, y que tienen la desventaja para el país, pero la ventaja para los malos gobiernos de que es sin supervisión de lo que se haga con el dinero. A alguna gente eso le conviene. Entonces, y finalmente tenemos lo peor, que es la compra de bonos,
porque esas son a cortísimo plazo y hay que cumplir al cascarazo. Y sin ningún tipo de supervisión también. Y finalmente, otro tema que hay que tomar en cuenta para analizar la deuda es para qué se usa. ¿Cuándo es necesario? ¿Cuándo no lo es? El argumento de Abinader es que ahora es necesario. Bueno, evidentemente es el único gobierno que ha entrado con una pandemia que creó una gran crisis sanitaria y una gran crisis económica. Y creo que se hizo lo correcto, sobre todo con las vacunas. Aquí tenemos vacunas disponibles desde hace muchísimo tiempo, de largos meses, para todo el que se la quiera poner. Aquí el problema es que hay gente que no se la quiere poner, pero está ahí, y si usted se quiere vacunar ahora mismo, va y lo vacuna. Sin pedir cita, sin nada, usted va y lo vacuna. Entonces, eso, por caro que haya sido, porque Abinader dijo en la entrevista del otro día que van miles de millones de dólares en atención a la pandemia, a la situación de salud y sobre todo a la vacunación, porque el gobierno entendió correctamente que era más costoso gastar mucho dinero comprando vacunas que esperando que Pfizer y AstraZeneca y Moderna cumplieran, porque no cumplieron. Todavía no han cumplido. Y buscó la que apareció y estamos vacunados. Todos los que hemos querido vacunarnos estamos vacunados. Entonces, ¿para qué se endeuda? Si no es porque hay una crisis o si la hay. Y el tipo de deuda. Ya le daremos seguimiento a esos números para publicarlos siempre. ¿Cómo va el endeudamiento? Ahí tenemos una base por lo menos para evaluar. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a recibir a la ministra de Cultura, Carmen Heredia, para hablar de este primer año de gestión y de proyectos. Regresamos en un momentito.